Y como siempre, 13:05, más o menos, a veces un poquito antes, abrimos el Café de la República. Se abren las puertas del Café de la República y nos sentamos acá con Santiago Kovadlov a conversar, a platicar sobre distintas cuestiones. Eso es. Pero hoy, Santiago, se nos ocurrió, teníamos ganas de ampliar la mesa. Cada tanto lo hacemos. Estábamos esperando no a Godot, sino a un amigo. Eso. Porque aquí vino Héctor Guyot, a quien esperábamos, a quien queríamos tener para compartir un momento de diálogo. Y las circunstancias, recordémosle esto a los oyentes, aunque no lo sepan, en realidad más que recordarlo, los informamos. Tal vez debió haber venido en un momento anterior, no pudimos concretar el encuentro, pero las circunstancias han hecho con que Héctor Guyot venga ahora en el momento en que acaba de nacer su nuevo libro, Cuando la mentira es la verdad. Un ensayo que medita 20 años de kirchnerismo en 40 años de democracia. De manera que te damos la bienvenida, Héctor, muy contentos de que podamos compartir con vos el nacimiento de este libro y la reflexión que nos propone. Muchas gracias, Santiago, Jorge también. Para mí es un placer estar acá, dispuesto a conversar con ustedes. Bueno, como bien anticipaba Santiago, vamos a la materia. Vamos a la materia, y vamos a la materia de este libro partiendo en un brevísimo recorrido de 3 constantes que encuentro en los momentos precedentes a este diálogo que vamos a tener con Héctor. Sí. Vos en tu editorial, Jorge, subrayabas los riesgos que entraña la simplificación que evita el esfuerzo de aceptar las diferencias. Marcabas hasta qué punto las polarizaciones que están asentadas en intransigencias, en antinomias que realmente no admiten la presencia del matiz en su concepción de la realidad política, ayuda a sostener abierta una grieta que realmente impide que el concepto del bien común prospere en el país, ¿no? No se sale de la magia, decías, con otra promesa de un nuevo paraíso, y también decías, la unanimidad es la muerte de la razón, entendiendo por unanimidad esta capacidad o incapacidad de tender a disolver el pensamiento personal, la sensibilidad crítica de cada uno, en un criterio uniforme que disuelve la posibilidad de que el protagonismo del conjunto esté dado por individualidades para ser sustituido por un pensamiento único que en verdad no representa más que al líder de esa conformación fuertemente autoritaria del pensamiento. Y Astrid de Kierlich, en el reportaje que le hicimos, recordando este libro extraordinario que es Los hijos del 70, lleva adelante con Carolina Arenas en este libro este desafío notable de mostrar que el dolor generado por las confrontaciones de la violencia en los años 70 termina mostrando que no hay jerarquías en el campo del sufrimiento para los hijos de quienes de un lado y otro terminaron por ser víctimas de una misma intolerancia, de una misma pasión por la violencia como recurso redentor de una sociedad y la inutilidad de ese criterio. Lucrecia Palacios viene a matizar todo eso recordándonos a través de Arteba y de la Fundación de Arteba y la feria que convocaron en estos últimos días, que el país necesita un encuentro con su cultura también para poder sostener sus valores fundamentales. En ese panorama de diversidades, de antinomias, de búsquedas de encuentro, aparece este libro, Cuando la mentira es la verdad. 20 años de kirchnerismo en 40 de democracia. ¿Qué le preguntarías a Héctor Guyot? Bueno, me parece que es muy oportuno el libro, muy oportuno. Estamos cerrando, me parece, una etapa, por lo menos tal cual la conocimos, me parece. Bueno, no lo me parece, lo dice el libro. Lo dice Guyot, que es un columnista, digámoslo también, avisado, al que seguimos todos los sábados con mucha pasión, porque es un columnista en caliente. Es un columnista que escribe sobre los hechos de la semana y siempre tiene una mirada muy particular. Yo creo que este libro está recorrido, como bien lo dice el título, por algo que nosotros hablamos hoy en el editorial, Héctor, que es ¿por qué necesitamos la mentira? Porque
En realidad, esta idea de agruparnos detrás de algo que nos convoque, algo que sintamos como una religión, algo de eso hubo en el kirchnerismo, ¿no? Sí, el kirchnerismo aprovechó, digamos, la necesidad de contención que tenía mucha gente, tanto en el aspecto material como en el aspecto cultural, diría yo, ¿no? Y entonces, y en esto conecto con lo que decía Santiago, porque creo que el eje del libro es la palabra que fue vulnerada, que fue pervertida por el relato kirchnerista, y el relato es sinónimo de división, de polarización. Uh-huh. Está hecho para provocar eso, ¿no? Y otra cuestión que mencionaba Santiago, cómo a pesar del común dolor de las dos, ¿no?, bandos que se enfrentaron en los 70, no alcanza a superar la división que propone la ideología, ¿no?, a la que unos y otros se aferran como si fuera parte de su propia identidad. Y son identidades excluyentes, porque eso es lo que genera el relato, ¿no? Una identidad que no dialoga con lo distinto, que no dialoga con el otro, sino que lo coloca o lo pasa de la categoría de interlocutor necesaria, claro, en una democracia donde haya diálogo, a la categoría de enemigo, con lo cual cancela el diálogo, que es esencial en la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que la preocupación por la palabra es esencial en el libro, porque en estos 20 años de kirchnerismo yo creo que la democracia fue virtualmente cancelada desde ese relato polarizador que concedía a toda esa gente que necesitaba aferrarse de una mentira, y ahí vuelvo a lo que vos decías, Jorge, ¿no? Uh-huh. Para validar una identidad, para sentirse parte de algo. Y hoy, siglo XXI, tan confuso, tan fragmentado, tan falto de sentido, uh-huh, creo que estos relatos populistas, digamos, de izquierda y de derecha, lo que confieren a sociedades en estado de orfandad es esa identidad, simplificando la realidad y sobre todo desde la palabra, dividiéndola en dos bandos inconciliables. El bien está en aquel que quiere, digamos, acumular poder, y el mal en todo aquel que se opone a su voluntad, ¿no? Entonces se construyen liderazgos que tienen todas las características de lo religioso, como vos decías, pero las consecuencias son políticas, porque lo que está, digamos, intentando esta gente es acumular poder político, ¿no? Claro. Para lograr una hegemonía. Estamos conversando entonces con Héctor Guyot, que además de llevar adelante la dirección del suplemento Ideas del Diario La Nación y de la columna que podemos leer en los fines de semana, la contratapa del diario sobre la semana política analizada en cuanto a sus dilemas estructurales, no en relación a la información de cada día, sino a lo que la información tiene de sintomático de un problema de fondo. Y lo recuerdo porque este libro, además de su prólogo y de su epílogo, tiene 9 capítulos, entre los cuales figura uno, el 8º, y sobre él quiero preguntarte, Héctor, que se titula La sociedad, una ciudadanía de bajo voltaje. La sociedad, una ciudadanía de bajo voltaje. ¿Qué nos podés decir para que nuestros eventuales lectores y lectores reales del libro puedan escucharte de viva voz sobre esto? Hay un síntoma, ¿no? Y el síntoma, creo yo, para analizar la actuación de la sociedad en estos 20 años de kirchnerismo, es el grado de desarrollo que alcanzó el kirchnerismo, que por momentos, en aquellos momentos en donde más poder tenía, casi llegó a estar cerca de su objetivo, que era lograr esa hegemonía colonizando los poderes, ¿no? El poder judicial, en el cual tenía un ejército ahora en retirada porque tiene menos poder, Cristina Kirchner. Pero cuando hablo de una sociedad de bajo voltaje, no hablo solamente del votante o del ciudadano, sino también hablo de la opinión pública, de los medios, que no tuvieron los suficientes anticuerpos como para detectar este alien que se había insertado en la democracia para socavarla desde adentro, ¿no? Creo que es muy importante, para entender lo que realmente fue el kirchnerismo,
no dar por sentado, como se lo dio en todos estos años, que es un actor más, un actor político más, que es, digamos, llevando al extremo una tradición muy peronista, hace avivadas, trucos, no son ni avivadas ni trucos, es mucho más que eso. Es el uso de la palabra, como dije, de la mentira, del engaño, del ardid, con un fin muy concreto, claro, que es acabar con la alternancia democrática, para imponer una hegemonía y de esa manera la impunidad para el saqueo que estaban montando, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que la sociedad no tuvo clara noción de lo que significó el kirchnerismo en estos 20 años y por eso no funcionaron los anticuerpos. Y a tal punto, creo que fue así, que hoy vemos a un electorado bastante seducido por otra alternativa populista. Entonces, creo que en ese sentido el libro puede ser un aporte para entender esos resortes y para entender sobre todo lo nocivo que son en relación a este valor cívico que vos mencionabas, Jorge, que es la autonomía del ciudadano, ¿no? Somos muy proclives a inclinarnos a este tipo de líderes. Ahora te pregunto, porque yo quizás en la introducción cometí un desliz, porque dije que quizás es una etapa que se está cerrando. Y vos me decís, sí, se está cerrando, pero se está abriendo otra, que es la contracara de lo que vivimos. Entonces, ojo con esta idea, el kirchnerismo fue, porque a ver si entramos en un péndulo, ¿no? A ver si vamos de un lado a otro, el dragón de 10 cabezas, ¿no? Sí, yo creo que estamos, digamos, puede haber diferencias en la superficie, ¿no? Claro. Aparentemente, si uno tiene una mirada ideológica sobre la política, claro, que para mí está por momentos, digamos, en muy segundo plano respecto de lo que estamos hablando, puede decir que la fuerza que encara Milei es la contracara del kirchnerismo, pero para mí es más de lo mismo, es pasar de un populismo a otro, por muchas similitudes que podemos, digamos, empezar a trazar aquí, si quieres. Claro, porque quizás, Santiago, te pregunto, quizás lo que nosotros soñamos cuando decimos, bueno, terminar con la polarización, terminar con este grado de división de las sociedades entre buenos y malos, entre patriotas y antipatriotas, esto que el 20 años de construcción, yo digo 20 años, incluyo los 5 en que estuvo en la oposición, porque creo que siguieron siendo ellos hegemónicos en la cuestión del relato, en la cuestión ideológica. Entonces, para nosotros es un fracaso enorme si lo que logramos, si no pasar de un bando al otro, precisamente. Bueno, exactamente, la metamorfosis sería, ¿no?, del populismo para sobrevivir es algo que nos preocupa precisamente porque nuevamente nos remite al tema de una sociedad, lo decía Héctor, que no solo, diría yo, no supo advertir, sino que ha sido cómplice también. Hay una responsabilidad social, no solo somos víctimas, también somos capaces de terminar aliándonos con una ilusión que desembocaría nuevamente en otro fracaso que acaso ahonde aún más esta siembra de desarticulación de la República. Yo he tenido la fortuna de escribir un libro con Héctor, fue una aventura fantástica, República Urgente, el libro que hicimos juntos y que precedió a y donde ya advertíamos, ¿recordás?, que era imperioso que la sensibilidad cívica tuviera conciencia de la magnitud de los problemas que puede generar el auge de la pérdida de valores republicanos. Sí, así es. Bueno, yo en ese libro tuve, digamos, la buena suerte de contar con tu contrapunto, ¿no? Acá tenía las columnas, de allí se surgieron las ideas. Pero efectivamente es así. Si uno pone en espejo, ¿no?, lo que está haciendo Javier Milei, es casi exactamente lo mismo que construyó Cristina en todos estos años, ¿no? Porque yo creo que el populismo no es un programa de gobierno, es un mecanismo para concentrar poder, ¿no? Y no cualquiera puede ser populista, hay que tener una personalidad muy muy especial, ¿no? Yo creo que es una praxis política y esta praxis emana de la personalidad de un líder narcisista y muy mesiánico que no tolera
nada que contradiga sus ideas, que pasan a ser un dogma, porque si son la única verdad, así lo eran en Cristina y así lo es en Milei, ¿no? Todo lo demás es un gran error, cuando no un crimen, ¿no? Si uno escucha los insultos que profiere Milei, cuando alguna pregunta lo incomoda, una pregunta, ni siquiera una, sí. ¿No? Ahí uno advierte que comparten el mismo tipo de personalidad, ¿no? Claro. Y lo que en Cristina eran los poderes concentrados, la oligarquía, en Milei es la casta, ¿no? Claro. También un universo de límites muy difusos, en donde, como se ve ahora, Milei va poniendo todo aquel que no está con él, claro. Digamos, ya empezó su construcción, ¿no? Claro. En función de estos mecanismos que utilizan populistas tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Hay una diferencia, y es que Milei, Cristina al principio camufló de alguna manera estas características. En Milei son evidentes, porque claro, su personalidad, claro. O sea, es más fuerte que él. Su emocionalidad, su ira, cuando monta en cólera, él no la puede dominar, él expresa de sus emociones. Y aún así nos estamos preguntando si es una persona equilibrada o no. De vuelta nos estamos engañando, de vuelta estamos siendo cómplices. Así es. Y vamos, digamos, a un populismo a todas luces, a todas vistas. A mí eso me deja un poco perplejo, digo la verdad. Sí, en la contratapa de este libro se dice, en relación a él y a lo que trata, estamos en un tiempo en que la verdad perdió valor, y queda claro que quiere decir verdad a partir de lo que estás diciendo. La verdad es la capacidad de abrirnos a la realidad con nociones más complejas, que no simplifiquen en meros antagonismos la confrontación de planteos entre los integrantes de distintas tendencias políticas. Esto es pérdida de sensibilidad republicana. A mí me gustaría agregar a esto, Santiago, Héctor, y lo pongo a consideración. Hay una tentación cuando surgen estos líderes carismáticos, hay una tentación de pensar, bueno, es un poquito desmesurado, son sus características, es un poquito payasesco, él es así, pero yo quiero decir que detrás de lo que expresa Milei, hay un sistema de pensamiento y hay una ideología. Hay que escuchar a Agustín Laje, uno de los ideólogos fundamentales de Milei, que Milei toma, es un muchacho joven, muy influyente en las redes sociales, y uno va a escuchar cosas, y vuelvo a lo que decía Héctor, cosas emparentadas con el kirchnerismo. Hablan de batalla cultural, sí. Hablan de Gramsci, hablan de Carl Schmitt, de la Clo. Entonces dicen, o sea, vienen trabajando para hacer la contracara de esto. Y la otra cosa que agrego es que quizás no es casualidad que se esté disputando, una parte del público es el mismo, una parte de los votantes, esto está aprobado, por eso los intendentes decían corten boleta, los sindicalistas, Barrio Nuevo, bueno. No sé qué pensás. Sí, yo hace poco vi un video de Laje, una entrevista que le hicieron, y me sorprendió muchísimo que él admite que están construyendo una suerte de populismo. Sí, y creo que usa esa palabra directamente. Lo usa y la defiende. Es muy impresionante, ¿no? Entonces se ve, es laclo puro, digamos, utilizado por la derecha en este caso, ¿no? Por una derecha no democrática. Claro. Y está claro entonces que él es, además, digamos, es una persona inteligente, pero está dispuesto a pervertir la democracia y hasta romperla con tal de imponer su dogma, ¿no? Claro. Ese es el peligro. Es como el costado intelectual de toda esta movida, que repite un poco lo que están haciendo todas las derechas a nivel global, ¿no? Lo cual muestra también el grado, digamos, de confusión y de paranoia en el que estamos, ¿no? Yo me acordaba mientras te escuchaba, Jorge, sí, en plena época de Trump, cuando Trump empezó, digamos, a avanzar así de manera brutal contra las instituciones y tenía esos comportamientos casi de nene caprichoso, ¿no? Que, en el cual si no se hace lo que él dice y quiere, patalea, ¿no? Hubo en Estados Unidos
una carta de la Asociación de Psiquiatría norteamericana en donde describía todos los síntomas de la paranoia clínica y decía que Trump tenía la mayor parte de ellos. Claro. ¿No? Claro. Y lo que hace, una de las características de ese diagnóstico es que el paranoico proyecta, digamos, toda su sombra, toda su ira, todas sus falencias personales, su vacío, la proyecta en el otro, demonizándolo, ¿no? Claro. Entonces vemos cómo por detrás de un fenómeno político hay un fenómeno psicológico, ¿no? Y al mismo tiempo, tal vez tengamos que ir a un corte. Sí, vamos a escuchar. Pero dejo plantear una preguntita muy pequeña. Muy bien, yo creo que podemos caracterizar a líderes de esta índole como personalidades frágiles desde el punto de vista psicopatológico, pero que una comunidad lo siga. Ah, interesantísimo. Sí. Pero sigámosla, no la dejaste en el arco. Bueno, vamos a escuchar un tema. Estamos con Héctor Guyot, autor de Cuando la mentira es la verdad, 20 años de kirchnerismo en 40 años de democracia. Vamos a seguir charlando con él hasta el final, hasta que nos encontremos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmoral. Y por ahí seguimos. No, pobre Guyot. Vamos a escuchar un temita. Bueno, y seguimos en esta Café La República, hoy abierto a un amigazo, Héctor Guyot, autor de Cuando la mentira es la verdad, y había una pregunta pendiente del filósofo Santiago Cobaldón. Claro, lo que surgía de este diálogo que estamos manteniendo con Héctor es que a los rasgos psicopatológicos de estos líderes autoritarios y populistas se une necesariamente el fenómeno desafiante de explicar cómo es que pueden lograr tamaña repercusión social, a punto de que Trump gana la presidencia de la nación en los Estados Unidos, genera un apoyo multitudinario, y al mismo tiempo otros líderes aquí en nuestro propio país que presentan rasgos similares también se perfilan como candidatos capaces de convocar detrás de sí a verdaderas mayorías. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo nos explicamos el rasgo, digamos, dominante de una personalidad que se convierta en representativo de la idolatría o del apoyo de una mayoría? Si tuviera que sintetizarlo es complejo, pero yo diría que lo que restauran estas personas es identidad, ¿no? Porque, por un lado, lo consiguen mediante el relato, que es una construcción coherente sobre una base falsa, ¿no? Por eso tiene tanta fuerza. Uh-huh. Y el relato es polarizar, y eso es generar identidad falsa, ¿no? O artificial. Pero al colocar el mal del otro lado, quien adscribe a ese líder se coloca automáticamente del lado del bien, ¿no? Uh-huh. Por eso Cristina en su momento, Milei ahora, generó tanta adhesión de la juventud. Porque la juventud quiere estar del lado del bien, quiere estar del lado del cambio, quiere empezar todo de vuelta, ¿no? Quiere justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces adhiere a estas propuestas que automáticamente lo colocan del lado del bien. Claro. Y el mal queda fuera, ¿no? Pero también hay una necesidad de identidad porque el ecosistema mediático y el mundo en el que vivimos nos arrebata permanentemente el sentido, ¿no? En la complejidad del mundo en que vivimos. Yo creo que la globalización sumado a la revolución tecnológica fragmentó las narrativas. Claro. Hoy nos llega la información fragmentada, es muy difícil unir causas y consecuencias, con lo cual hay un sentimiento de desposesión muy grande y se ha caído la creencia de que hay un futuro más o menos asegurado que no se espera, ¿no? Uh-huh. Eso genera una sensación de orfandad y de desprotección muy grande que se ve de alguna manera morigerada por estos relatos simplificadores, ¿no? Y la gente necesita eso, porque la identidad se construye a través de narrativas, ¿no? Uno tiene la identidad que tiene porque se narra diferentes historias de uno mismo, ¿no? Sí, Octavio Paz decía que el hombre está hecho de palabras. Bueno, exacto. Pero y esas historias que nos contamos para
conferirnos una identidad pueden estar más o menos alejadas de la realidad y de la verdad, ¿no? O pueden ser una construcción puramente artificial. Bueno, los populistas construyen y falsean, abiertamente o no, esa correspondencia, digamos, de las palabras y las cosas, ¿no? Para generar esta simplificación que le restituye un sentido de identidad a esas sociedades desprotegidas. Sí, yo a eso le agregaría que me parece que siempre está latente el deseo de las sociedades de amucharse entre iguales, ¿no? Y que los populismos le dan esta posibilidad. Me estaba pensando en los viejos grupos marxistas revolucionarios, ¿no? Sentido de pertenencia, ¿no? Sí, absolutamente. Hasta el punto que vas alegre a matar al diferente. En los casos extremos, porque ahora estamos hablando de fenómenos sociales, pero el linchamiento funciona así también. Ahora, yo diría que hay entonces varias posibilidades de configurar una identidad personal y colectiva. Sin duda alguna, estos líderes populistas son capaces de generar identificaciones compensatorias allí donde hay un vacío de identidad. Pero por otro lado está la propuesta de identidad que nos puede hacer una democracia, que nos puede hacer una república, y que vos abordás en tu libro. Y yo quiero leerles a los oyentes un fragmento de ese pensamiento alternativo al de las identificaciones que implican subordinación a un liderazgo autoritario, que es el pensamiento republicano y que recorre el libro de Héctor Guyot de punta a punta. Así es. Dice así Héctor: hay un concepto de centro democrático que no pasa por lo ideológico, sino que alude a un espacio de convivencia en el que todos los protagonistas de la política, más allá de las ideas que defiendan, sean de izquierda o de derecha, se comprometen a respetar el conjunto de valores comunes que mantienen la vigencia de la República. Toda sociedad necesita un repertorio de valores compartidos. Bajo su amparo es posible dirimir las diferencias a través del diálogo y el consenso, en tanto el otro puede ser un adversario, pero nunca un enemigo. Creo que aquí está el centro de lo que importa tener en cuenta cuando concebimos la identidad como un acto de convivencia y no de supremacía. Exacto, sí, es así. Yo escuchándote pensaba por qué cayó en descrédito, ¿no? Esta idea que nos permite, digamos, dialogar, conversar, consensuar políticas, incluso desde la diferencia, ¿no? Y por lo tanto una convivencia social y política más sana, ¿no? Y creo que lo que está en descrédito es precisamente la democracia, porque no ha dado respuestas, y sobre todo en nuestro país, a promesas, ¿no? Y cuenta con muchas asignaturas pendientes. Yo hablaba recién de esa falta de sentido que tiene que ver con el momento cultural que no solo la Argentina, sino todo el planeta está viviendo a partir de esta crisis permanente tecnológica que nos ha desbaratado, digamos, hasta la realidad, porque hoy la realidad mitad está de este lado y mitad está del lado de las pantallas, ¿no? Así es. En donde se construye muchas veces artificialmente y a conciencia. Y donde la mentira es la verdad. Y donde la mentira es la verdad. O tiene más posibilidades de serlo, porque ahí lo que digamos, la clave principal es la emoción, ¿no? Absolutamente. La efectividad, ¿no? No importa si eso se corresponde con la realidad real o no. Pero decía que una de las otras cuestiones es material de este descrédito de la democracia, y es entendible porque la democracia en sus inicios, y esto lo cuenta muy bien un politólogo que es Pierre Rosanvallon, tiene un libro que se llama La sociedad de iguales, claro. Y él recuerda que desde la Revolución Francesa no solamente la democracia fue una promesa o una conquista de la libertad, sino también de la igualdad, y que hoy eso, digamos, ha quedado como muy lavado porque convivimos con una enorme desigualdad que es creciente, y ya las sociedades están siendo cada vez más indiferentes a eso. Entonces los que han quedado relegados, ¿cómo les pedimos que crean en las bondades de un sistema de convivencia como el que vos, Santiago, acabás de describir, ¿no? Entonces, la gran deuda de la democracia. La gran deuda de la democracia. Muy bien, y esto es decisivo tenerlo en cuenta. Toda reivindicación
de la necesidad de un centro democrático tiene que hacerse sobre la base de un reconocimiento previo. La democracia está en deuda consigo misma. Está en deuda consigo misma porque precisamente, como Héctor lo señala, su pérdida de credibilidad proviene del hecho de que no ha sabido estar a la altura de lo que ella misma se impuso. La pregunta en consecuencia es quiénes lideraron la democracia en estos 40 años para limitarnos a nuestro país, como para que, celebrando estos 40 años de democracia como los tenemos que celebrar, porque ya no hay más golpe de Estado, seamos capaces de reconocer que a los 20 años de kirchnerismo, que tanto mal hicieron, sí, se le unen 20 años previos donde tanto bien indispensable no se hizo. Sí, es muy así. Yo creo que hay, bueno, me parece que hay que decirlo, estamos frente a un enorme fracaso, un enorme fracaso nuestro. No hemos encontrado las herramientas. La Argentina vive a los tumbos desde hace muchísimos años, ¿no? Y cuando digo a los tumbos es así. Sí, el 2001 todavía no terminó. Bueno, hay que escucharlo a Pañi un poco, ¿no? 2001, estamos viviendo secuelas del 2001. Así es. Sí. ¿No? Sí, y 2001 fue una oportunidad de cambio, ¿no? Exactamente. Porque había una efervescencia de cambiarlo todo, ¿no? Exactamente. Entonces había que se vayan todos, era el concepto. Era que se vayan todos, pero también se habían empezado a generar asambleas barriales. Sí, había un despertar, digamos, sí, ante las ruinas. Las ferias de consumidores. Las ferias de consumidores. Que vos lo nombrás en una de tus columnas. Me parece que había, digamos, una efervescencia ahí que después se malogró, porque el kirchnerismo se apropió de todo eso y lo convirtió en relato, ¿no? Inclusive desaprovechó esos términos favorables del intercambio por el precio de los commodities, y en lugar de generar una política a mediano o largo plazo que privilegiara el ahorro, la inversión, lo inyectó todo para generar consumo a fin de sacar rédito político, ¿no? Claro. Pero respecto a lo que vos estabas diciendo del 2001, y hoy creo yo que estamos en un momento que tiene muchas correspondencias con 2001, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que estamos ante una nueva oportunidad de cambio verdadero, verdadero, ¿no? Porque ya vimos que lo que consolidamos hasta aquí no funcionó. Y acá yo rescato algo que le escuché a Jorge Fernández Díaz, nuestro común amigo, que dice que el problema no es la democracia, ¿no? Sino los capitanes del barco de la democracia que llevaron a la nave hasta al iceberg, ¿no? Claro. Entonces el problema no está en la democracia, sino quienes la condujeron. Claro, en la comprensión e instrumentación del sistema. Aquí se encuentran tu pensamiento y el de Jorge Sigal. En el editorial, Jorge decía: no se sale de la magia con otra promesa de un nuevo paraíso. Entonces, podemos decir, creo yo, que si se justifica plenamente la identificación desesperada con los liderazgos mesiánicos como una ilusión de salida redencional, no hay que desconocer que esta identificación no desemboca en un logro, desemboca en un nuevo fracaso. Entonces, la identificación promueve la posibilidad de que estos líderes encuentren respaldo, pero el proceso de desarrollo de estos liderazgos vuelve a repetir lo que ya aprendimos con el kirchnerismo. No hay salida por el lado del abandono del sistema de la convivencia y de la Constitución. Claro, en este sentido me parece que estamos ante un enorme riesgo también, ¿no? Ahora. Yo creo que sí, porque lo único que faltaba es que pasemos ¿no? Que saltemos de un bando a otro y sigamos probando con el populismo a ver cómo nos va. Venimos hace 20 años. Claro, ¿no? claro. Yo Sí. Creo que se va a pronunciar aún más, y se puede, el daño, ¿no? Claro. Porque una personalidad autoritaria como la de Milei, y eso me remito a los hechos, ¿no? No va a hacer el rescate necesario de la palabra, que es el instrumento esencial de la democracia. Volvemos al principio, ¿no? Entonces va a pronunciar esa división religiosa entre buenos y malos, que va a generar mayor polarización, mayor división, y va a ser, digamos, o van a instalar
a los creyentes en esa suerte de paraíso anticipado que todo líder redentorista promete, ¿no? Y vamos a seguir viviendo en la alienación, creo yo. Y a mí me llama la atención que mucha gente pensante, liberales, digamos, muy con un pensamiento, digamos, muy respetable y muy sólido, ¿no? Vean reivindicado su digamos, sus creencias económicas, su ideario en una personalidad como la de Milei, ¿no? Sí, Creo que ahí puede haber un paralelo con los intelectuales de izquierda que apoyaron en su momento a Cristina, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, pero hay también ceguera, cuando las propias ideas me parece que hay también una especie de brote nihilista, ¿no? Hay una cosa rara, psicológica, ¿no? Bueno, que reviente todo, que salte todo por el aire. Hay una apuesta, me parece, que ese es un peligro enorme, es una enfermedad, ¿no? Si supieran francés lo imitarían a Luis XIV. Vamos a quemar la casa. Mirá, después del diluvio. Hay un montón de caños rotos, vamos a quemar la casa, quemémosla. Ahora, digámosle a los oyentes algo grato también. El hombre al que estamos entrevistando hoy, además de ser un ensayista y un columnista político, es un novelista. Eso significa un artista, un hombre enamorado de la literatura como práctica y como lectura. Por lo tanto, dediquemos estos últimos segundos Así te lo a digo. preguntarle al artista precisamente qué es lo que le permite a él encontrar en la palabra artística un espacio personal. Y yo creo que es la posibilidad de dialogar con uno mismo, ¿no? Creo que en las columnas y en estos ensayos que hablan de sociedad, política y cultura, uno escribe desde el nosotros, ¿no? Uh-huh. Desde el nosotros. No es que cuando uno escribe ficción se olvida de que va a haber algún lector, pero es un trabajo de indagación más personal. A ver qué surge también. Uno tiene alguna idea más o menos acabada de lo que quiere expresar, pero no está del todo seguro de qué se trata hasta que lo vuelca, claro, ¿no? Entonces es el mismo trabajo con la palabra, el mismo cuidado, la misma satisfacción de ver algo que uno quería expresar, que tome forma en el papel, pero son canteras diferentes, creo, que tienen un sinfín de correspondencias, ¿no? Porque creo que no tal vez esto es un defecto y no una virtud, pero no creo que haya una decisión muy grande entre el que escribe sobre política y cultura y el que escribe ficción. Son como registros y modos creativos distintos, ¿no? Pero la persona en el fondo es la misma. Espléndido. Héctor Guyot se llama este señor, que acaba de publicar su segundo libro en un año, ¿no? Más o menos. Libro. No, segundo en un año. Ah, sí. En lo que va de un año. La novela es del año pasado. Bueno, un año. Sí. O sea, publica un libro por año. Hasta ahora sí. Pobre, lo estoy comprometiendo. Bueno, no, extraordinario tenerlo a Héctor, le agradecemos muchísimo que se haya venido hasta acá al estudio de la 1110. Esto se llama Haciendo Pie y nos su gusta. Libro, Cuando la mentira es la verdad. Un libro que recomendamos para aprender a convivir. Para mí fue un placer y un privilegio, porque en la charla me la han facilitado ustedes. Creo. Gracias, Héctor. Nos vemos prontito. Vamos a una tanda y nos juntamos ya. Santiago está esperando en la puerta. La señora. Imagínese si la vamos a tener de pie ahí. Vamos. Bueno, y como lo hacemos habitualmente los domingos, los últimos minutos, abrimos el Café de la República, esta vez ya nosotros, Santiago y yo, yéndonos, pero antes nos cruzamos ¿con quién? ¿Con quién? Con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, nuestros amigos de la despedida y del encuentro. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Qué presentación. Bueno, la que merece. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. ¿Qué tal, Graciela? Vos sabés que hemos tenido hoy la fortuna de tener aquí en la mesa del Café de la República a Héctor Guyot, que acaba de publicar Cuando la mentira es la verdad. Está acá, así que todavía lo tenemos en la puerta, mirá. Así que escuchó que dijiste divino.
Y su libro se subtitula 20 años de kirchnerismo en 40 de democracia. Así que imagínate vos si será un libro convocante para nosotros. Y él además escribe muy bien. Es cierto, es cierto. Bueno, tenemos además un temario tan intenso, y supongo que ustedes también lo tienen en el programa que van a presentar. Comencemos por allí. ¿A dónde van hoy con por qué? ¿A dónde vamos? Bueno, primero a lugares bastante tristes. Vamos a hablar con Jorge Zona, que nos va a contar. Ustedes saben que él conoce muy bien el conurbano, cómo se mueve, ha escrito muchísimo sobre eso, sobre toda esa zona. Y bueno, no imagino postales alegres. ¿Qué querés que te diga? Y no, es dramático, diríamos. Sí. Seguramente. Más bien, ¿no? Ajá. Y después invitamos a Claudia Gil. Claro. Con Claudia yo integro un grupo que se llama La Mesa. No me pregunte por qué le pusimos ese nombre, porque no tengo idea a la altura del partido. Pero es simpático. Es simpática. En realidad es la mesa de discusión de la democracia y los derechos humanos en América Latina, ¿no? Y Claudia se dedicó mucho a todo lo que tiene que ver. Estuvo exiliada ella, y cuando volvió estuvo siendo una crítica fuerte de la violencia como herramienta de la política. Fue también muy crítica de la izquierda democrática de acá, que nunca se animó a criticar a Cuba, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, pero no te digo más nada, porque después como... No, claro, vas a agotar. Está bien. Estamos Generamos suspenso. Espoliando, como dicen los chicos. Estamos espoliando la entrevista. Bueno, nosotros también estuvimos estuvimos navegando por esa zona en el comienzo del programa. Te cuento, Graciela, les cuento a los dos, porque estuvimos hablando con Astrid Piqueldi, autora de aquel libro Hijos de los 70, ¿no? Así que estuvimos también en zona. ¿Sabes qué? Te cuento una anécdota de Hijos de los 70. Sí. Yo me rompí la cadera cuando se estaba escribiendo ese libro. Sí. Y bueno, cuando tuve que hacer la rehabilitación, me interné en un lugar especial para recuperarme. Y ahí le escribí el prólogo a ese libro. Ah, sí, está acá y está en contratapa del libro, un prólogo impresionante de Graciela. Y bueno, hoy para nosotros fue confirmatorio de lo que pensábamos, de aquello por lo que aspiramos. Y también, Graciela, vos que has estado estos días hablando muchísimo respecto al acto que hizo Victoria Villarroel en la legislatura esta semana, el lunes pasado. Bueno, también preocupados porque ahora no se nos ocurra bandearnos también, como nos estamos cambiando de populismo, en bandearnos hacia otra negación del terror, ¿no? Hacia otra parte, digamos, caigamos de una negación en otra. Bueno, estamos preocupados, ¿no? Pero no te voy a contar a vos que has estado casi en cadena hablando de este tema, ¿no? Sí, me llamaron de todos lados. Sí. Después de la primera, es decir, es un tema que sigue impactando, y yo creo que esto de que haya interés por ese tema todavía no es tan raro. Claro. Cuando uno ve España, todavía tenés gente que discute el franquismo. Totalmente. Y ha habido un resurgimiento de un partido muy franquista, el Vox. Sí, tal cual. Que por suerte fue derrotado en las últimas elecciones. Ahora, una cosa, Graciela, es el tema
que no pierda vigencia, y me parece interesante que sea así. Y otra es también la inquietante vigencia de las polarizaciones en el abordaje de este tema, ¿no? Como si no lográramos todavía comprender aquello que tanto insistís, que es la necesidad de sentarnos a una mesa nuevamente, pero esta vez para poder comprender que el sufrimiento homologa a quienes de una vertiente y de otra pueden haber padecido un mismo terror, ¿no? Pero vos sabés que sigue siendo motivo de decir de grieta otra vez, ya me aburrí. Sí. Sigue siendo un motivo de distanciamiento. Sí. Y cuando hablé tanto de este tema, me di cuenta de que se parece mucho Victoria Villarruel y Cristina Kirchner. Uh-huh. Las dos obviaron a Alfonsín y todo lo que Alfonsín hizo. Por suerte, lo que ocurrió después de la recuperación de la democracia, la gente en general no lo obvió, pero le pasaron por encima a Impresionante. Alfonsín y sus hechos, las dos, Una tragedia. Realmente lo peor que nos puede pasar, Graciela. Y sí. Lo peor que nos puede pasar es borrar aquello que se había consolidado, que se sentido la justicia, lo que significó el juicio, lo que ya se da, ya habíamos llegado a una dolorosa Claro. verdad. Habíamos llegado, falta completarla, falta el trabajo de recoger el dolor de otra gente. Bueno, y para eso hay que tener buena disposición, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos otro señalamiento, otro indicio de la fragilidad de nuestra democracia. Llegamos a este proyecto de elecciones del mes de octubre, a esa posibilidad de elegir nuevas autoridades para el país, todavía con planteos donde la preeminencia de la aptitud para el consenso ganado a través de acuerdos que implican no disolver las diferencias, sino respetarlas, pero en busca del acuerdo, todo eso sigue siendo todavía difícil, ¿no? Queridos amigos, lamento hacer este rol, cumplir este rol, pero Siempre son lo cumplís, las sos 14. terrible. Y bueno, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que No te hacerlo. haces cargo de lo que hay que hacer. No, los dejamos Graciela, entonces. querida Pablo, que tengan un gran programa, seguramente va a Un ser. gran abrazo a los Muchas dos. gracias. Los estamos escuchando. Hasta Gracias. pronto. Chau, nosotros nos vemos hasta el domingo. Nos vemos, Chau. sí, chao. Chau, Santiago.